Bueno, acá estamos en esta noche que marcan las 9 de la noche, 12 minutos de la República Argentina, con un River que ganó, con un River que gustó, que dominó. Lo noté más paciente en los primeros minutos, sin desarmarse tanto en el fondo. Javier decía algo recién, que después de Boca River empezó a ser otro River. A mí me hizo acordar quizás a los de mejor rendimiento con De Michelis. Grandes niveles individuales como el de Colidio, el de Echeverri, números interesantes. Y a nada del parate, bueno, River está creciendo. Marce, volvemos con ustedes allá al Monumental para seguir hablando un poquito de lo que ha dejado la victoria del equipo de Michelis. Ayrton, querido. ¿Cómo andás? Buenas noches para vos. Hola, Javi. Acá estamos con Javi. Boa, saludo a Ayrton. Bueno, una jornada que en la zona de la AMBA está fresca. Acá está en la fresco. Río te imaginarás que es un par de grados menos en un estadio monumental que sigue iluminado, pero está vacío, ¿no? La gente está trabajando, se están desarmando las estructuras móviles y se está poniendo todo en su lugar de cara a lo que será, de momento, 15 días sin fútbol en el Y estadio ahora monumental. sí, Un par de semanas. ahora se viene Copa Argentina con Temperley y después afuera River jugará contra Argentinos y recién vuelve al Monumental con Bueno, Tigre. ¿Quién iba a decir que Echeverri, que en un momento era hay que darle margen y tiempo, iba a ser, no digo la solución, pero sí esa ficha que me parece acomodó el equipo, ¿no? Porque sin un tipo como Echeverri que se una entre mediocampistas y delantero, porque la verdad que se está moviendo por todo el frente de ataque, pero en esa línea entre mediocampistas y delanteros, el esquema lo encontró. Y vos en el esquema después ordenás los nombres. Sí. No, yo soy echeverrista de la primera hora. Javi se subió un poco más tarde. Yo creo que Echeverri está, repito lo que decimos siempre, desde los 8 años que venimos mandando cámaras a River para verlo, ¿no? Ahora, yo creo que Echeverri se ensambló en un equipo que está consiguiendo funcionamiento. Sí. Echeverri es una pieza más de ese, porque yo creo que le cambió el sistema también de alguna manera. Le cambió el sistema, sí. Echeverri te tiro un número de Echeverri. ¿Por qué digo esto que une líneas? Tiene el 86,6% de efectividad en los pases que da en 24 partidos jugados. Tiene 5 asistencias y 3 goles. Asiste más de lo que marca. No. Y aparte es el típico jugador que todo el tiempo la pide, que se acerca a jugar, que se mueve. Hoy en un momento se ubica muy bien. Vos hablabas de la paciencia de River. Sí. Dentro de esa paciencia daba la sensación de que no había muchos movimientos de desmarque para encontrar pases, y el que siempre está dispuesto a recibir la pelota, aunque sea para devolver de espaldas, es Echeverri, y tiene 19 años, ¿no? Es un proyecto de crack impresionante. Nadie va no vamos a dejar no vamos a descubrir nada si decimos que Echeverri es un gran jugador. Ahora, yo creo que es un gran jugador que se está ensamblando en un muy buen equipo. Entonces, se hace todo mucho más fácil, porque cuando el equipo no jugaba bien, a Echeverri le costaba mucho más. Hoy el equipo está encontrando una estructura, está encontrando un estilo de juego, una forma, y Echeverri sabe dónde posicionarse, sabe con quién asociarse. Como decís vos, pide la pelota. Cuando está Nacho también pide la pelota, porque Nacho el partido pasado fue el que más se acercó atrás a buscar la pelota y era un poco el nexo también para llevarla hacia adelante. Con otra dinámica, con otra velocidad. Echeverri te gana en el 1 contra 1, es como Barco, es un jugador que en el 1 contra 1 en velocidad te puede ganar y te puede desequilibrar, ¿no? En el gol de hoy se saca de encima un jugador antes de definir, ¿no? Hace un movimiento para la derecha como para acomodarse y poder pegarle, y ubicarla donde le ubica. Obviamente, claro que sí, que ha mejorado mucho Echeverri, pero digo que la mejora de Echeverri fue de la mano con la mejora de River, lo cual no me parece casual. Creo que uno empuja al otro, ¿no? Lo tenemos sin pretemporada. Lo tenemos a Juan, ahí bueno, cerca de ustedes. ¿Les parece ir con Juan? Porque quiero preguntarle a Juan si te parece también, Juancito, de sumarte a esto, por el tema de Echeverri, con el futuro en el calendario que se viene para él. Porque hay Juegos Olímpicos, porque bueno, se habló mucho también de lo del City. Después vamos a seguir hablando de River, pero de Echeverri, ¿qué es lo que va a pasar en estas semanas, en estos meses?
¿Cómo va, Ayrton? Buenas noches, abrazo también para los chicos que ya estuvimos desde temprano. Sí, es uno de los apuntados, Claudio El Diablito Echeverri, para ir a los Juegos Olímpicos con la selección argentina que dirige Javier Mascherano, ese equipo sub-23, que lo tuvo de manera sorpresiva. En enero recuerdan que estaba haciendo la pretemporada en los Estados Unidos con River y terminó yendo a raíz de la lesión de Pepo de la Vega, el volante de 18 años, que seguramente sea una de las piezas que tenga Javier Mascherano en mente para convocarlo y para que pueda estar en París 2024. Esto obviamente lo va a limitar al Diablito en su competencia con River, porque los Juegos Olímpicos, recordemos, se juegan en agosto una vez finalizada la Copa América, por lo tanto posiblemente River lo pierda para ese tramo de la Liga Profesional y el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, competencia para la cual River ya logró la clasificación. Y en cuanto a su futuro, hasta diciembre futbolista de River, River ha hecho consultas para saber si podía extender 6 meses más al menos ese préstamo, sabiendo que se le viene el Mundial de Clubes a mediados del 2025, pero por ahora no se han dado avances y todavía resta definir qué va a pasar con el Diablito. Si en enero del 2025 va a jugar finalmente en el Manchester City, si va a poder continuar aquí en River, que lo ven realmente difícil, o si finalmente va a ser cedido al Girona o a algún otro equipo que el Grupo City también la evaluaba como alguna posibilidad. Ok.